Hugo Chávez era carismático, tenía liderazgo, tenía un discurso que sabía emplear para las masas. Él fue un líder, eso es innegable desde todo punto de vista. Un líder perverso, pero un líder. Cuando le preguntaban por Fidel, decía que era un dictador y comunista. Cuando hablamos del Darién, que es la selva espantosa por donde han salido muchos venezolanos y han perdido la vida, ahí hay mafias. El ministro de Educación, él decía que bueno, que para qué querían educarse, para que luego se convirtieran en escuálidos. ¿Qué pasa cuando ya tú no puedes defender tu casa tú? Tiene que venir alguien más a hacerlo por ti. Entonces llega Trump, que también es víctima con el narcotráfico, con el Tren de Aragua. Su país se vio afectado. La manera como Trump logra llegar a donde ha llegado fue quirúrgica, jurídicamente hablando también. Nosotros agradecemos al presidente Trump porque al final fue el único gobierno que se atrevió asumiendo las consecuencias que eso puede tener incluso para su trayectoria o su imagen política, pero es que Delcy Rodríguez no es presidente de Venezuela, no es presidente encargada de Venezuela. El único presidente que los venezolanos reconocemos se llama Edmundo González Urrutia. Ese es el presidente de absolutamente todos los venezolanos. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con María Gabriela Olavarría Albán. María Gabriela es coordinadora de organización de 20 Venezuela en España. 20 Venezuela, para quien no lo conozca, es el partido de María Corina Machado. El partido, también es coordinadora de la organización Comando con Venezuela España, que es la organización que ganó las elecciones en Venezuela la última vez. Comando con Venezuela ella nos explicará ahora más, pero básicamente es la unión de todas las fuerzas opositoras y María Corina Machado la representante de ellas. También es abogada y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, María Gabriela. Muchísimas gracias a ti. Mirando atrás 26 años, cuando empieza el régimen, o lo que se llama el régimen, ¿cómo estaba el pueblo venezolano cuando Hugo Chávez llega al poder en el 99? ¿Por qué una persona como Hugo Chávez llega también al poder? Bueno, evidentemente comenzaría diciendo que el pueblo venezolano vivía en un país con un sistema democrático donde las instituciones funcionaban y, por supuesto, como cualquier país en vías de desarrollo y en Latinoamérica, con algunas crisis económicas, había un aumento en la pobreza. Sin embargo, continuábamos teniendo una economía relativamente estable porque para aquel momento producíamos 3 millones de barriles de petróleo, lo cual, pues, por supuesto, era un ingreso importante para los venezolanos, ¿no? Una democracia, probablemente como todas, que en algún momento se fatiga y requiere pues hacer ajustes, ¿no? Pero había un sistema democrático, había libertad de expresión, pues evidentemente era una Venezuela donde había Estado de Derecho, no lo que estamos hoy viviendo, donde hay una Venezuela que se convirtió en un país que perdió el Estado de Derecho, la democracia, se convirtió en un pobre país con muchos recursos, pero con la gente pobre y además bajo un sistema represivo terrible que generó el éxodo de más de 10 millones de personas. Pocos lo recuerdan, ¿no? Pero Hugo Chávez, antes de ascender al poder, da un golpe de Estado, ¿no? O una especie hace una especie de movimiento para liderar el país, ¿no? Después ya gana las elecciones, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Y cómo se vivió? Tú supongo que en esa época vivirías en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se vivieron aquellas elecciones? Es decir... Sí, yo creo que hay algo muy importante que hay que decir aquí, ¿no? Hugo Chávez llega, sí, en un momento que Venezuela presentaba una crisis económica y también, digamos, donde había pérdida en la credibilidad del liderazgo político tradicional, ¿no? Y él llega justamente aprovechando esa situación y desde el populismo, que es estos mensajes donde yo le ofrezco a la población que van a mejorar, que les vamos a cubrir necesidades, que vamos a hacer viviendas, vamos a construir viviendas bajo un sistema que esté al alcance de todos, donde se va a erradicar la pobreza y con una cantidad de promesas, además todas muy falsas, porque en aquel momento él también
se vendía como una persona que iba a llevar a la economía al éxito, y donde además él decía que él era un demócrata a carta cabal, y cuando le preguntaban, por ejemplo, sobre el caso de Cuba, que qué pensaba él de Fidel Castro, él decía que era un dictador comunista. Para que tú veas cómo llega él bajo los engaños al poder, ¿no? Creo que lamentablemente todas las sociedades a veces perdemos como la conciencia de a quién elegimos como presidente, porque lamentablemente hay que saber elegir. Y para eso quizás en ese momento los venezolanos, o un sector importante que estaba quizás resentido, que sentía que no tenía un poder adquisitivo, jóvenes que no podían de pronto, como pasa hoy en día en España, tener ese poder adquisitivo para tener una vivienda y tener su vida independiente. Pues bueno, todo eso se aglutinó en un mensaje muy populista, un hombre que además supo llegarle al pueblo porque se quitó, digamos, como que el traje, se acercó al pueblo con un lenguaje más cercano, menos formal, y pues la gente cayó en un engaño de sentir que tenían un líder que iba a ver por los más pobres y por los más necesitados y que los iba a sacar adelante. Pero nunca fue ese líder, es decir, ni en sus inicios, él ya se corrompió en el inicio, o tú crees que los primeros años de Hugo Chávez de verdad tenía convencimiento de lo que hacía. Desafortunadamente, hacia dónde llevó el barco, en este caso a Venezuela, hace pensar que en todo momento había un plan para cambiar nuestro sistema democrático, para perpetuarse en el poder. Y prueba de ello es que en muy poco tiempo tuvimos el tema con el paro petrolero, donde, digamos, la medida que se toma es despedir desde un programa que es la cadena nacional, que era un programa que él tenía donde pasaba hasta 8 horas allí en cadena nacional, en todas las emisoras a la misma hora, donde él incluso con un silbato va despidiendo uno a uno a los trabajadores petroleros. Entonces, yo creo que muchas acciones como las expropiaciones y hacia dónde él llevó la deriva de las instituciones fue un proceso, no fue inmediato, pero para mí creo que sí tuvo en algún momento intenciones realmente donde él quería ver por el pueblo, porque hubiera más equidad en cuanto a la distribución de ingresos y que todo el mundo pudiera tener oportunidades, pues yo creo que se desvió muy rápido del camino. A mi modo de ver, creo que siempre hubo una intención que venía programada desde Cuba para realmente Cuba hacerse de Venezuela, que es lo que al final de alguna forma ha pasado. Yo creo que Fidel Castro tenía una promesa desde la época de Rómulo Betancourt, donde ellos querían quedarse con el petróleo de Venezuela. Rómulo Betancourt es anterior a Chávez. Sí, es digamos el fundador, digamos lo llamamos el padre de la democracia, es quien logra justamente entrar en Venezuela como presidente de la República, luego también de una transición que tuvimos en dictadura. Fue uno de los presidentes de Venezuela y le llamamos el padre de la democracia. Fue en esa etapa de transición que hubo el pacto de punto fijo y todo esto que se logra Venezuela nuevamente entrar en una ruta democrática después de Marcos Pérez Jiménez. Y ya decía que Rómulo tenía acuerdo o se cree que tenía acuerdo con Fidel. No, al contrario, Fidel Castro quería de alguna manera, con Rómulo Betancourt, él pensó que podría haber hecho, digamos, por las ideologías que tenía Rómulo, que eran más de izquierda, de que de pronto podía llegar a acuerdos con él para tomar el petróleo venezolano, y pues en ningún momento se permitió. Y yo creo que eso era un pendiente que siempre tuvo Fidel Castro, y bueno, donde llegó a través de Chávez, de Nicolás Maduro, porque al final todas estas personas son parte de un sistema que organizaron para al final hacer en Venezuela un cambio democrático y llevarla donde la llevaron ahorita. ¿Cuál era la relación de Hugo Chávez y Fidel? Bueno, él decía al principio, como te comentaba, cuando estaba en campaña política para ganar las elecciones del 99, cuando le preguntaban por Fidel, decía que era un dictador y comunista. Y luego era el padre, Fidel era su padre y él era el hijo de Fidel.
y así públicamente siempre lo manifestaron, ¿no? Por eso es que te digo que creo que desde un principio, si en algún momento hubo unas intenciones sanas de acercarte a través de un programa social, de un proyecto de gobierno que estuviera más cerca de las necesidades y que buscara un equilibrio donde había pobreza, pues yo creo que muy rápido se salió del camino, ¿no? En estos 26 años de chavismo, ¿no? Vamos a hacerlo un poco cronológicamente, ¿no? El 2 de febrero del 99 es cuando Hugo Chávez consigue la presidencia. Después, el 5 de marzo de 2013 es cuando Chávez muere, ¿no? Y ya había designado, ¿no? En el 2012 a Nicolás Maduro como sucesor, ¿no? Y ahora, el postchavismo, ¿no? El marzo del 26, ahora mismo está Delcy Rodríguez, también del régimen, ¿no? En estos 26 años, ¿qué momentos clave ha habido? Es decir, directamente tú comentas, ¿no? Que viene de una crisis económica, ¿no? Que asciende y que la crisis se hace mayor. Pero ha habido algunos momentos claves donde se ha ido deteriorando gravemente la situación en cuanto a salud, comida, educación, es decir, o ha sido progresivamente. Durante, digamos, lo que fue el mandato de Hugo Chávez, ¿no? Evidentemente, los pasos a esta transformación que se dieron para que llegáramos a la situación en la que nos encontramos hoy en día fue algo progresivo, no fue algo inmediato. Pero sí habían señales muy visibles para todos nosotros que ya nos alertaban de lo que iba a pasar en Venezuela. Casos como, por ejemplo, el cierre de RCTV, que fue una emisora, eran dos emisoras muy importantes, Radio Caracas Televisión y Venevisión, digamos, tenían el mayor rating acumulado entre ellas y pues hacían competencia para ver quién tenía los primeros lugares con la audiencia. Fue cerrada abruptamente en el 2007, dejando desempleados un número importantísimo, no solamente de artistas, de camarógrafos, de personas de limpieza, de utilería, de todo. Y creo que ese en el 2007 fue una gran señal. Pero es que no solamente el 2007, porque como te mencionaba antes, cuando hubo incluso el tema del paro petrolero, las formas en que tú sales de esa situación o buscas reivindicar lo que él llamó que le habían dado un golpe de Estado, fue violando absolutamente todos los derechos de los trabajadores, violando la Constitución, violando la ley del trabajo, violando todos los procesos que en una democracia están establecidos para amparar y garantizar los derechos de todas las personas. Más de 20.000 trabajadores fueron despedidos a través de un silbato y otros simplemente sin notificaciones. Trabajadores, además de la industria más importante del país, con grandes conocimientos preparados por la propia PDVSA que formaba a su personal, los especializaba. Y no solamente eso, muchas de esas personas estaban viviendo en esas zonas petroleras con sus hijos en las escuelas y fueron sacados a la calle, tirados a la calle. Entonces, sí han habido hubo muchas señales que indicaban que nosotros, que ese gobierno, que en este caso, ese partido político que representaba a Hugo Chávez, pues nos iba a llevar a un declive, porque además comenzaron a permear las instituciones, los poderes públicos. Y eso fue evidente. El caso también, por ejemplo, de las expropiaciones, el caso de Franklin Brito. Franklin Brito era un empresario agropecuario y que como medida ante una expropiación que le hicieron, hizo una huelga de hambre. A él lo dejaron morir y poco importó. Y evidentemente, a medida que fuimos la oposición, el referéndum revocatorio, por ejemplo, que de ese referéndum nace una lista Tascón, y quien estaba en esa lista Tascón porque pidió un referéndum revocatorio, pues evidentemente fue víctima de una persecución donde no te daban el pasaporte, si querías optar a un cargo público no podías porque estabas vetado. Entonces, señales hubo muchísimas. Y evidentemente hubo un proceso quizás donde se tardó la otra parte de la población, digamos, hubo un momento que sí estábamos divididos, donde había, digamos, o la mitad de la población a favor del chavismo
y otra que éramos oposición. Y era justamente porque había muchísimo dinero por los ingresos petroleros y eso le permitía llevar a cabo planes sociales, entre comillas, que no terminaban, donde decían voy a hacer la misión vivienda. Iban a hacer, por decir algo, 100.000 viviendas, bueno, hicimos 2.000 y entregamos 2.000. Lo demás era un paripé para simplemente decir que yo estoy con el pueblo. El dinero de todo lo que ellos ofrecían, que iban a ser las grandes vías, el tren que llegara a las distintas estados de Venezuela, dinero que se desapareció. Hoy por hoy, por ejemplo, en el caso de pensionados y jubilados, por venirnos más atrás, son más de 27.000 millones de dólares desaparecidos que tendrían que haber ido para los pensionados y jubilados. Entonces, sí hubo señales, no fue algo instantáneo, no fue de un día para otro, pero sí habían señales suficientes para entender que Venezuela ya luego del 2002 evidentemente estaba atravesando una crisis política donde estaban amenazadas por completo todas las instituciones, los poderes públicos y por supuesto la democracia y el Estado de Derecho. Y es a donde hemos llegado hoy. ¿Cuántos años cree que duró el apoyo a Hugo Chávez? Porque claramente en 26 años los inicios tendría apoyo, ¿no? Sí, evidentemente, cuando tú tienes además mucho dinero para hacer campaña de ideologización, donde tú tienes un laboratorio, un aparato comunicacional, porque en el momento, otra de las cosas que quizás no ahondé, no solamente fue RCTV, es que hubo cientos de miles de medios de comunicación que fueron cerrados o que fueron coaccionados a mantener, digamos, un perfil bajo en cuanto a lo que comunicaban a través de sus medios, ¿no? Entonces, eso también influye en que una población que no sabe lo que está pasando se mantenga engañada. Una población a la que yo llego y digo que tengo allí las VC, digamos, gente que está trabajando por la comunidad y que probablemente muchas de esas bases sí lo querían hacer pensando o creyendo en un cambio, pero programas sociales que al final nunca se desarrollaron y que el dinero mismo de esos programas pues tenían otros destinos. Para mí, él puede haber tenido, para el 2013 ya había, nosotros fuimos a un proceso electoral que ganamos. Lo que pasa es que lamentablemente luego no se siguió más adelante. En ese momento el candidato, que era Capriles Radonsky, él decidió no entrar a hacer lo que era la revisión, la auditoría de los votos y dijo que nos íbamos mejor a otro proceso electoral. Pero ya allí nosotros teníamos la mayoría de los votos. Y para mí yo creo que ha sido un proceso donde quizás la parte más positiva es que el propio pueblo venezolano aprendió desde el dolor, aprendió desde esa traición que le hicieron a las ofertas de todo lo que le prometía el chavismo. Yo creo que aprendió y abrió los ojos con un costo muy doloroso, que es la separación de las familias, una migración de cercana a 10 millones de personas, donde muchas madres no pueden estar con sus hijos porque se vieron obligadas a salir del país. Bueno, yo creo que todo eso poco a poco terminó de abrirle los ojos a esa población y hoy, y yo diría que después del 2013, después que llegó Nicolás Maduro, pues hoy por hoy el régimen se quedó sin su base, no tienen a nadie que los apoye y logramos nosotros en todo este periodo unificar nuevamente al pueblo venezolano y sobre todo unificarlo para trabajar por el rescate del valor más importante que es la dignidad humana y por supuesto la libertad y la reconstrucción de la democracia, del Estado de Derecho y de todo lo que es el sistema económico venezolano. ¿Hay diferencias entre Hugo Chávez y Maduro? Quizás en las formas, pero para mí ambos son miembros y parte de una organización criminal, de un sistema perverso, represivo, que iba contra el pueblo, porque al final lo que ellos buscaban era la sumisión. Es decir, yo someto al pueblo, lo limito a que tengan una bolsa de comida, la que llamábamos la bolsa CLAP,
le quito la educación porque yo no necesito gente preparada. De hecho, el ministro de Educación de ellos en algún momento, no recuerdo si fue el año 2010, él decía que bueno, que para qué querían educarse, para que luego se convirtieran en escuálidos. Escuálidos se refería a opositores, ¿no? Para mí siempre hubo un plan perverso de sumisión donde el venezolano al final lo pusieron a pasar necesidades y trabajo para que no tuviera tiempo de hacer, digamos, valer o reclamar sus derechos, porque tenías que estar entre la crisis económica que hubo y que todavía, bueno, que existe en estos momentos. El venezolano, su vida giraba en torno a poder ir a hacer unas colas, unas filas muy largas en los supermercados para ver si podían hacerse de un producto, porque atravesamos un periodo de escasez terrible. Y luego ya no era un periodo de escasez, sino que pasamos por un periodo donde no hay dinero. Ahora hay cosas, pero no hay dinero con que comprarlas. Y al final, un país con un sueldo, nuestros pensionados jubilados, $2, y que con el bono de guerra te llegará a $130, que con eso pues no vive ninguna familia. Al final, para mí no hay diferencia entre ninguno de ellos. Lo que pasa es que aparentemente desde fuera parece, a lo mejor me cogió más chico, pero parecía mucho más listo Hugo Chávez que Maduro. Es decir, tú lo oías hablar y decías, sobre todo para el plan perverso, es decir, Hugo Chávez parecía que gran parte de su engaño era engaño de la palabra, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y Maduro era más engaño de represión, aunque hubiera represión con Chávez, pero Chávez tú lo oías hablar y tenía un carisma, ¿no? Era una persona imponente, y Maduro es como, desde fuera parece un inútil puesto ahí, porque la sensación que a mí siempre me ha dado es que sería el que mejor le bailaba el agua a Hugo Chávez, porque si no, no es explicable que lo pusiera de... Sí, tú has tocado un punto muy importante en eso de las diferencias. Pues bueno, obviamente si hay una gran diferencia, si lo vemos desde el punto de vista de las personalidades. Bueno, Hugo Chávez era carismático, tenía liderazgo, tenía un discurso que sabía emplear para las masas. Él fue un líder, o sea, eso es innegable desde todo punto de vista. Un líder perverso, pero un líder. Maduro nunca logró tener el carisma que tuvo, por supuesto, Hugo Chávez, ni el liderazgo. Él simplemente, por ser el sucesor, logró mantener medianamente cierta popularidad a inicios del 2013, pero a punta de lo que te digo, o sea, de subvenciones, como le dicen aquí, de ofrecerles que si el plan para las madres, para los abuelos, el bono de guerra, o sea, fue eso básicamente lo que mantenía un falso liderazgo, ¿no? Pero en ese sentido, sí, del cielo a la tierra son personajes con características de líder diferentes. A Chávez, independientemente de lo que sea, jamás se le podrá negar que tuvo liderazgo y tenía un carisma para las masas. Y no ha habido nadie en el chavismo que sea así, no sé, Delcy o algún otro personaje que tuviera carisma que Maduro no tenía. No, yo realmente, si miro, no veo a nadie que pudiera parecerse en el discurso, en las formas, en las maneras que tuvo Chávez. Afortunadamente para nosotros, digamos, yo creo que ese carisma murió con Chávez, de esas alas del chavismo. Y te quería preguntar, María Gabriela, ¿qué papel ha jugado el miedo de los venezolanos en que el régimen perdure tanto tiempo? Bueno, esa ha sido la principal herramienta, ¿no? El sembrar el miedo en muchos sentidos. Miedo a que no me llegue la bolsa de comida. Miedo a que si hablo, entonces ya no me van a incluir en los planes o no me van a dar los bonos. Y por supuesto, el miedo más profundo, que es el de que si tú elevas la voz, pues vas a ser encarcelado, vas a ser perseguido, vas a ser víctima de torturas y vas a pasar el momento más terrible de tu vida porque puedes ser víctima de crímenes de lesa humanidad. 9.300 testimonios ante la Corte Penal Internacional acreditan esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Así como el informe, el hecho por la Comisión para la Verificación de los Hechos de la ONU,
donde recoge cuáles han sido las prácticas terribles, donde describen las torturas que le han infligido a mujeres, hombres, sin distinción de edad. Y por poner un ejemplo que pareciera, si lo contamos aquí en España, pocos lo creerían, que tú salgas de aquí, de tu despacho, vayas por la calle y te paren en una alcabala, un puesto policial, te quiten tu teléfono porque tienen derecho a quitártelo, te lo revisen y vean de casualidad que te llegó un post de María Corina. Bueno, ya eso es motivo suficiente para que tú vayas detenido, te desaparezcan, porque las prácticas que se utilizan es desaparición forzada por periodos cortos, pueden ser horas, pueden ser días o pueden ser meses, como han pasado con muchas personas. Entonces, evidentemente, cuando ellos ponen estos ejemplos aleccionadores, la gente siente terror de hablar. ¿Qué ha pasado con los venezolanos? Que ha sido tal la violación a nuestra dignidad que se ha vencido el miedo, porque la gente ha vivido tal horror, la separación de las familias, donde tú no ves a tus nietos nacer, no los ves crecer, o donde te separaste incluso de tus hijos, donde la población joven no pudo continuar con sus estudios porque tuvieron que emigrar, o si se quedaron en Venezuela, tienen que desertar de los colegios o de las universidades porque tienen que trabajar. Entonces, ese horror que se ha vivido, familiares que se mueren porque no tienen una medicina o porque no tuvieron la atención médica en el momento, porque los hospitales ya no son hospitales. Allí no hay nada dentro de los hospitales. Si tú necesitas que se te practique una operación tan sencilla como de apéndice, pues tú tienes que llevar absolutamente todo, hasta la anestesia. Entonces, un servicio de salud que es inoperante y que está hecho más bien como para que tú te mueras, porque entre que buscas y no tienes el dinero, pues ya no tuviste la atención médica oportuna. Entonces la gente ha vivido esa experiencia tan terrible que al final el dolor ha hecho que el miedo quede en un segundo plano, y donde más bien, digamos, y como lo decía María Corina en alguno de los discursos que ha dado, que el miedo nos tenga miedo. Y por eso yo creo que finalmente pudimos llegar a unas elecciones primarias, pudimos pasar por un proceso electoral como fue el 28 de junio, porque todo esto que hemos logrado hasta ahorita ha sido gracias a esta sociedad civil organizada, a la base, porque ha sido además un proceso que se ha hecho de abajo hacia arriba, desde la gente, desde el más pobre, desde el que sí tiene algo, la gente toda unida en un mismo objetivo, que es definitivamente lograr un cambio, la salida del régimen y finalmente que podamos tener nuevamente en Venezuela un sistema democrático. Hablas de la unión de la oposición, ¿no? Y te querría preguntar, porque desde fuera yo siempre he visto que ha faltado unión, ¿no? Que ha costado mucho tiempo la unión, ¿no? Como que conozco así de memoria casi 15, 20 líderes opositores, que sí, Capriles, Leopoldo López, Ledesma, Juan Guaidó, no sé cuánto, tal. ¿Por qué costó tanto unirse? Yo creo que siempre ha habido esa unidad. A ver, lo que pasa es que la unidad es en propósitos, es en objetivos, porque la unidad no implica que partidos políticos que tienen ideologías diferentes desaparezcan o tengan que conformarse con una ideología política, porque eso sería contrario al objetivo que queremos lograr, que es la democracia, y en una democracia todos los partidos políticos deben vivir, convivir y tener la oportunidad de competir. Yo creo que es evidente, no existe un manual, porque sobre todo hay que entender qué es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no es simplemente que hay una dictadura. En Venezuela un sistema democrático se convirtió en una autocracia criminal y es el país donde yo diría que es el único, bueno, no el único, porque donde hay regímenes como Irán, pues también pasa lo mismo, pero en el caso de Venezuela, una organización criminal ligada con todos los negocios ilícitos y criminales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de petróleo en negro, minerales raros, incluso cuando hablamos del Darién, que es la selva espantosa por donde
han salido muchos venezolanos y han perdido la vida. Ahí hay mafias que cobran un dineral para que esa persona atraviese el Darién y sin ninguna garantía de que en el camino no te roben, no te violen, no te pierdas, no te mueras ahogado. Entonces, al final, lo que ocurre con Venezuela es que no es una dictadura como decir cuando la tuvimos con Marcos Pérez Jiménez o cualquier dictadura convencional. En Venezuela se perdió por completo el Estado de Derecho, lo que son las instituciones y los poderes públicos quedaron en manos de una organización criminal. Y una organización criminal que además tiene aliados internacionales, que es lo que hizo más complejo todo este proceso, porque nosotros tenemos dentro de esa organización criminal no solamente las guerrillas colombianas, tenemos los grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, China, Irán, y eso por supuesto hizo que esa organización criminal tuviera tentáculos a nivel de todo el mundo y ha hecho mucho más difícil todo este proceso. Tan difícil que hoy por hoy la gran pregunta es ¿qué pasó con los organismos internacionales encargados de garantizar que no haya violaciones de derechos en un país, que no se viole o se vulnere la democracia en un país o que si hay prácticas de Estado terrorista no ocurran? ¿Dónde queda la diplomacia? Y esa es parte del ejercicio que yo creo que ahora tenemos que llevarnos para revisar y modificar, porque hay que revisar muy bien qué pasó allí. Venezuela tiene que ser un caso para que revisemos, después de más de 75 años de nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente se hizo ese decálogo de garantías de derechos y a raíz de allí se firmaron una serie de pactos y convenios o convenciones internacionales y se arropó en el derecho internacional. ¿Qué pasó después de que vivimos ese horror de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó después que vivimos el horror de lo que fue el exterminio de los judíos? Que Venezuela es lo que está viviendo. Lo que ha vivido Venezuela es un exterminio silente y una guerra silenciosa. Entonces, allí hay también un punto muy importante en ese sentido. ¿Cuánta gente se cree que ha muerto durante este régimen? Por motivos del régimen, claramente. Yo creo que es incalculable y probablemente, como ha pasado anteriormente en otros regímenes, nunca tengamos unas cifras exactas, ¿no? El problema no es cuántos han muerto, sino cuántos siguen muriendo. Porque en este momento todavía, aunque han comenzado las excarcelaciones, nosotros tenemos aún muchos presos políticos e incluso tenemos militares, policías que llevan años presos. Hay policías que tienen hasta 23 años detenidos y justamente algunos incluso ya cumplieron la condena y no los han liberado. Entonces, más allá de eso es cuántas personas siguen muriendo. Hace poco, la cifra, por lo menos podemos contabilizar 8 o 10 personas que han muerto bajo custodia del régimen, estando presos, porque han sido víctimas de tortura, han tenido fracturas de cráneo, no han sido atendidos, no se les ha dado la atención médica necesaria. Entonces, yo creo que esas cifras vigentes, presentes, son las que nos tienen que ocupar en este momento y para que además todos los países, los mandatarios del mundo y todas las personas que creen en la democracia y en los derechos humanos se hagan también visibles y presionen para que esta transición ocurra lo antes posible, termine de materializarse lo antes posible. Antes hablabas de aliados, ¿no? Mencionabas a China, Irán. Yo te quería preguntar, ¿qué papel ha jugado el Grupo Puebla en el régimen, ¿no? El Grupo Puebla, corrígeme si me equivoco, ¿no? Para quien no lo sepa, es el grupo de líderes de izquierda, ¿no? En América del Sur, ¿no? Sí, que viene siendo pues también lo que es el Foro de Sao Paulo. Sí. Colombia, Brasil, ¿no? En su día estaría México, en su día estaría Argentina, me imagino, ¿no? Sí, en este momento, por supuesto, que con Milei pues no forman parte. Bolivia con Evo, me imagino. Todo lo que ha sido pues ese grupo de izquierdas, como tú bien lo señalas, pues evidentemente es un muro de contención que hay allí
para detener sobre todo lo que es este proceso de Venezuela, de lograr la transición y alcanzar finalmente la recuperación de la democracia. Además que recordemos que Venezuela era el primer benefactor económico de todos estos movimientos de izquierda. Entonces allí también pues eso es muy importante decirlo. Recordemos que cuando estaba vivo Hugo Chávez, parte de su lema era la espada de Bolívar que camina por América Latina, y no en balde hizo un trabajo de llevar con muchísimo dinero para esos países también todos esos ideales de izquierda basados en populismo que en efecto permitieron que Argentina tuviera un gobierno de izquierda, tuviera una Cristina Kirchner, que tuviéramos a Evo Morales, que tuviéramos a Correa, en Perú el último que tuvimos que fue Pedro Castillo, y pues así se me quedan seguro unos cuantos bastantes en el tintero, pero sí, Petro también es parte a ver, yo no quiero entrar en temas de política de otros países, ¿no? Pero es evidente cuando buscamos los aliados y los apoyos, pues bueno, el apoyo de Petro o de Lula da Silva, pues obviamente no está en favor de los derechos humanos ni de la restitución de la democracia o reconocer a un Edmundo González como presidente, ¿no? Entonces, es evidente que allí pues hay un muro de contención y que en definitiva ellos juegan a ese juego de mantenerse, perpetuarse en el poder y cambiar los valores democráticos con los que podemos garantizar la estabilidad y la paz de la sociedad. Y yo quería retomar una pregunta porque no te la contesté completa en cuanto a por qué nos costó tanto unirnos. Efectivamente, todos en este proceso de 27 años donde no hay un folleto o digamos una fórmula mágica para tú salir de una autocracia criminal, pues evidentemente se cometen errores. Pero quiero resaltar es que al día de hoy Venezuela se encuentra con todas sus fuerzas democráticas más unidas que nunca. Continuamos trabajando tal cual como lo venimos haciendo tanto para llevar a cabo unas elecciones primarias en el 2023 como para sacar adelante unas elecciones en el 2024 y en este proceso de transición. Sigue la unidad en propósito, que es justamente que logremos la transición a la democracia, el reconocimiento al liderazgo de María Corina Machado, hoy en día además Premio Nobel de la Paz, porque María Corina viene de un proceso democrático que fueron las primarias, donde ella fue elegida por más del 92% de los electores. Entonces, ella se ha ganado el liderazgo, ella tiene legitimidad y esa legitimidad además se ve respaldada y reforzada con ese Premio Nobel de la Paz que ella ganó, ¿no? Y que, como bien lo dijo, va en honor a todos los venezolanos y a todas las fuerzas democráticas que han acompañado este proceso. Así que en ese sentido, nosotros hemos permanecido trabajando en lo que tú definías como que era el comando. El comando con Venezuela es justamente ese sitio o ese espacio o esa organización donde se encuentran todas estas fuerzas políticas venezolanas y donde están incluso factores de la sociedad civil, las asociaciones civiles o las ONG importantes que trabajan todo lo que tiene que ver con los valores democráticos, con la defensa de los derechos humanos, con la integración social y con todo ese trabajo de carácter social que hay que hacer. Bueno, todos ellos, sindicatos, todos ellos están dentro de ese comando. Y así como también, aparte del comando, luego para el momento de las elecciones hicimos los comanditos, que era como que cada quien tenía su comando, era un comando familiar donde unos vecinos, amigos se juntaban y ellos armaban su grupito para justamente ser parte de ese proceso de gira, de campaña electoral, de cuidar el voto. Y esta organización que caracterizó justamente estas elecciones del 2024 sigue vigente, se sigue preparando y es lo que justamente ha permitido que esa unidad no solamente sea
de los factores políticos, sino que hay una unidad espiritual, hay una unidad en propósito, hay una unidad en el rescate de la dignidad de todos los venezolanos, de toda la sociedad civil. Y yo creo que ese es uno de los grandes logros que se ha tenido luego de pasar por todos esos errores que se han cometido durante la política, como lo ha dicho la misma María Corina, pero que hoy estamos más unidos y más fuertes que nunca en este camino a la transición que para nosotros no tiene vuelta atrás. Cuéntanos, porfa, Gabriela, y ya acabamos un poco con el pasado, ¿no? Vamos a hablar un poco del pasado más reciente y ya después pasaremos un poco al futuro, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo es el proceso desde que gana en las primarias María Corina, gana con el 92%, ¿no? Viene del partido original Vente a Venezuela, como al final, cuéntame bien cómo la inhabilitan para presentarse a las elecciones, cómo rápidamente, que es la preparación de la entrevista me has contado, se selecciona en Mundo es el que gana. ¿Y qué sucede después? Y ya después entramos un poco en lo que ha pasado recientemente. Bueno, evidentemente la inhabilitación de María Corina Machado, hay que decirlo, es una inhabilitación írrita contraria a nuestra Constitución y pues a todo lo que es el derecho a nivel de Venezuela. María Corina le aplicaron una sanción administrativa y ellos, basados en esa sanción administrativa, que ya había incluso, digamos, cumplido el periodo, estaba ya vencida, porque le habían puesto la inhabilitación por un año, supuestamente por unos estatiques o tickets de alimentación, como lo llaman aquí también, que en su momento ellos dicen que ella no declaró, ¿no? Que por supuesto todo eso es parte de esa arducia que ellos utilizan para inhabilitar a todos los políticos venezolanos. Y para tú estar en Venezuela, si tú eres un candidato para inhabilitarte, es porque has cometido algún tipo de delito penal que has sido condenado y tienes además una sanción, digamos, accesoria, que es esa inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Eso nunca pasó. María Corina no tiene ningún tipo de expediente porque además ella no ha sido funcionaria pública como para que tú además pudieras sancionarlas por delitos de corrupción o cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Esa inhabilitación es írrita, como lo es la de todos los políticos venezolanos que han vivido o que han sido víctimas de inhabilitación. Esto es parte de esa estrategia de la que tú desde una falsa democracia quieres hacer ver ante la comunidad internacional que tú estás aplicando mecanismos judiciales para hacer cumplir algo. Y ahí es donde viene pues todo este proceso de decadencia de las instituciones, de fractura de los poderes públicos, y es cuando llegas luego a esta situación que llegó Venezuela. A raíz de eso, María Corina gana las primarias. En esas primarias hay un pacto de que la persona que gana pues tiene el respaldo de todos los demás candidatos que fueron a las primarias, y de allí iban al proceso electoral presidencial. Ahí es donde surge la inhabilitación de María Corina, y ante esa situación donde ella es inhabilitada, pues evidentemente siempre tuvo claro que por encima de temas personales o egos, para ella, ella está entregada a una, como ella llama, su obsesión, que es la libertad de Venezuela. Y rápidamente, con estrategia y con asesorías y con, digamos, de manera unánime, logran colocar a lo que nosotros llamamos el candidato tapa, que es Edmundo González Urrutia. Y fue una estrategia muy buena, aunque estuvo hasta el último minuto, casi que no pudo inscribirse Edmundo González. Sin embargo, se logró hacer, y de manera unánime, pues todos los factores políticos prestaron el apoyo para que, en este caso, Edmundo González fuera el candidato, hoy presidente electo por todos los venezolanos. Y cosas importantes de esa etapa o de esa campaña es cómo rápidamente, que eso es casi inverosímil, María Corina se va con Edmundo González a hacer campaña por toda Venezuela, porque Edmundo González es un diplomático, pero que no era conocido, no tenía, digamos, no era un rostro popular.
y de inmediato se hace toda la gira en articulación con todos los factores políticos y esa gira logra ese gran apoyo a Edmundo González, quien gana con más del 70% de los votos. Y hubiese sido, como decimos siempre, un 90-10 por lo menos, pero 4 millones de electores en el exterior nos impidieron votar y cerca de 3 millones de electores en Venezuela con distintas excusas, el voto nuevo de los jóvenes no pudieron inscribirse, a mucha gente la cambiaron de su centro electoral. Imagínate que tú votas aquí en Chamberí o en Tetuán y apareces votando en Sevilla. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo voto si la gente está pobre y no tiene ni cómo moverse? Entonces hay muchísimos votos que no pudieron materializarse en la urna, pues por esas razones. O sea que hubiésemos ganado 90-10 en ese proceso electoral. Una pregunta, ¿Edmundo era de 20 Venezuela también? No, Edmundo González, como te digo, ha sido un diplomático venezolano. Él formaba parte, sí, de la Unidad Democrática, pero nunca tuvo una vida política visible, digamos. ¿Era un diplomático que vivía en Venezuela? Sí, él estuvo en diferentes sitios hace varios años, muchos años atrás. Él estuvo incluso en sitios donde habían conflictos bélicos, o sea, tuvo hasta la experiencia de vivir lo que era pasar por conflictos durante el ejercicio de su cargo como embajador. Bueno, estamos hablando un poco del proceso electoral, ¿no? Que decís, aunque yo me lo creo, de que ganó con el 70% porque el oficialismo chavista dice otra cosa, ¿no? Que ganaron ellos, aunque se vio que nadie apoyó esa decisión. ¿Qué artimaña utilizaron para cambiar el porcentaje de votos? Mira, fue tan burdo que yo diría que no utilizaron ninguna artimaña. Una servilletica que le pasaron a Amoroso, que es la persona encargada del Consejo Nacional Electoral, y él leyó una cifra y dijo, hemos ganado, Nicolás Maduro ha ganado con tantos votos. Eso fue realmente lo que pasó, porque la realidad es que ellos todavía a esta fecha, el Consejo Nacional Electoral debe montar en la página web pues los votos que hubo en cada circuito electoral, el número de votantes que hubo, la abstención, todas esas cifras normales y estadísticas que en cualquier país democrático se colocan para la información de la ciudadanía. Nada de eso pasó. Lo único que mostramos unas actas fuimos nosotros. Y eso fue gracias a que logramos esa sociedad civil cohesionada, organizada, que venció el miedo. 1 millón de personas integraron lo que llamamos el aparato de integridad, de seguridad electoral, y con ese 1 millón de personas, más 90.000 testigos, que es lo que ustedes aquí llaman apoderados, nosotros logramos garantizar que ese proceso electoral se efectuara de forma correcta, entre comillas, porque ahí no hubo un proceso electoral correcto nunca, porque desde el principio, imagínate, si la candidata ni siquiera pudo ser la candidata, pues bueno, evidentemente ahí las reglas no eran legítimas ni legales. Y nosotros logramos que cada centro de votación además estuvieran los venezolanos, los ciudadanos, enfrente de las puertas de ese colegio y obligamos a que sacaran el acta, porque en la máquina te imprime un número de papeleta que es muy larga, nosotros la llamamos como un chorizo, y esa papeleta te da a ti los resultados de ese colegio electoral. Y hay que decir además algo muy importante, en ese colegio electoral en Venezuela se utiliza algo que se llama el Plan República, que es que quienes llevan las máquinas y quienes están como cuidando esos colegios electorales son los militares, ¿no? Bueno, esas actas salieron incluso estando allí los militares. Hubo algunas que sí, no se pudieron sacar, pero fueron más del 85% de las actas que se sacaron de todos los centros electorales. Y no solo eso, es que hay videos donde la gente salía e incluso los militares leyendo los resultados porque la gente decía que no se iban a ir de allí hasta que no le leyeran cuál era el resultado. Y hay videos donde salen señoras
o personas que estaban allí, que eran parte de los miembros de mesa, y salen y leen el acta donde dice Edmundo González tantos votos, 300 votos, Nicolás Maduro 20 votos. Eso está allí, o sea, es un testimonio público, notorio, y que además nosotros logramos recabar esas actas y reposan hoy en día en el Banco Central de Panamá. Es decir, no es que nosotros la oposición lo decimos, es que lo demostramos. Y no solamente nosotros, estaba también organismos, organizaciones internacionales que también, como el Centro Carter, que fue invitado por el propio régimen de Nicolás Maduro. El Centro Carter dijo pues todas las irregularidades que habían y que los indicios de todo, evidentemente, y las actas eran correctas, y que en efecto pues el ganador es Edmundo González. Entonces eso es lo que nos permitió, luego de tanto sacrificio, porque nos costó, el precio fue muy alto, fueron más de 28 personas que uno conoce o que públicamente se dijo que fueron asesinadas. Fueron más de 2.500 presos políticos a raíz de ese proceso electoral, entre testigos, miembros de mesa, coordinadores políticos de las distintas organizaciones o los partidos venezolanos. Es decir, hubo un proceso que, como dirían aquí, nos los curramos bien currados para que la comunidad internacional no tuviera lugar a dudas de que en Venezuela se robaban las elecciones, y que además luego, cuando tocaba entregar el poder, porque habíamos ganado las elecciones y la misma comunidad internacional, así en su gran mayoría, lo reconoció, pues bueno, evidentemente el 10 de enero, que era cuando había que hacer la entrega del mando, pues por supuesto que ellos no entregaron nada y se quedaron allí bajo el poder de la fuerza y de las armas y de la represión. Vamos a hablar un poco del presente, ya que Nicolás Maduro, gracias a Dios, ya no está. Después de la extracción, ¿no? Así, o sustracción, ¿no? No sé ni cómo le llamáis, ¿no? Pero de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump, y bueno, que de él sí sea la presidenta en funciones, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que viene ahora? Bueno, cuéntanos qué ha ido sucediendo desde la fecha, no sé si fue 8 o 9 de enero, por ahí fue, 3 de enero. Sí, yo sabía que lo recordaba. El 3 de enero, ¿qué ha ido sucediendo hasta ahora? Es decir, ¿por qué me comentabas antes de la entrevista, ¿no? Que los venezolanos están mejor hoy que el 2 de enero, antes de que pasara eso? ¿Por qué están mejor? ¿Y qué es lo que viene a partir de ahora? A ver, no es que estemos mejor, es decir, están ocurriendo cosas que son positivas, ¿no? Y que demuestran efectivamente que esta operación quirúrgica que hizo el presidente Trump y la administración del presidente Trump, pues ha sido efectiva, porque ha logrado colocar en este caso a la organización criminal que en este momento sigue a la cabeza de Delcy Rodríguez, porque hay que tener claro que allí no, o sea, lo que han es cambiado de nombres, ¿no? Pero la ha puesto en la función más terrible que le toca a ella vivir, que es desmantelar a su organización criminal. Hay señales, que es lo que yo siempre le digo a la gente, cuando dicen, no, pero es que Trump dice tal cosa, o que menciona a Delcy como la presidenta interina. No nos quedemos con eso. Lo que nos tenemos que quedar es con que hay liberaciones plenas en este momento, independientemente de que la ley de amnistía es un esperpento o jurídico, porque no es realmente una ley de amnistía, y que desde el punto de vista jurídico no podríamos ni siquiera catalogarlo de una amnistía, porque la amnistía es el perdón de los delitos que se han cometido en el ejercicio político. Y aquí absolutamente todas las personas que están siendo liberadas son inocentes. Entonces nadie ha cometido ningún delito. Una ley de amnistía se debe además hacer cuando hay un Estado de Derecho. En Venezuela todavía no hay un Estado de Derecho. Entonces, sí, a raíz de esa extracción de Nicolás Maduro, por supuesto, se quitó la cabeza de la organización criminal, y con todo lo que eso conlleva dentro de esa estructura criminal. Divisiones, peleas internas que ellos tienen, que tratan de no hacer visible, pero donde evidentemente nosotros vemos cómo hay un Tarek El Aissami
que se lo llevaron, que apareció, que estaba desaparecido y lo entregan. Empezamos a ver cambios en cuanto al principio era prácticamente un goteo las liberaciones y salían todos con absolutamente libertad condicionada, es decir, con regímenes de presentación, como el caso, por ejemplo, de Perkin Rocha, que hay que decirlo y que esperamos que muy pronto esto sea parte de la demostración de este avance de la transición, que sale con un grillete en su pierna y lo que hizo fue cambiar de un helicoide, un terrible helicoide, a la comodidad de su casa. Pero una comodidad que es tener afuera funcionarios del SEBIN vigilándote las 24 horas, donde cada tantas horas tú tienes que como reportarte y donde tienes afuera a todas las autoridades o un número importante de este personal de inteligencia apostados en frente de tu casa. Entonces, pero sí, evidentemente, si ese adefesio, como lo llamo yo, ese adefesio jurídico sirve para que, y es el nombre que ellos le han querido poner, para que hayan libertades plenas y para que comencemos verdaderamente a transitar la ruta de que vayamos a la liberación de absolutamente todos los presos políticos, excelente. Pero una ley de amnistía no puede excluir militares, no puede excluir policías, porque entonces deja de ser ley de amnistía. Entonces, por eso es que yo digo, no la podemos llamar una ley de amnistía porque además busca la reconciliación y es imposible que tú tengas reconciliación cuando el verdugo es quien perdona a las víctimas y las víctimas se someten a lo que decida el verdugo en cuanto a quienes salen libres y quienes no salen libres. Pero bueno, hay ahí un mecanismo que está por lo menos dando unos resultados y evidentemente nosotros tenemos confianza plena de que todo este proceso en las etapas que marcó Marco Rubio, valga la redundancia, se está llevando a cabo. Y prueba de esto es que muy pronto, en próximas semanas, como lo anunció María Corina, ella va a estar ya de vuelta a Venezuela. Y va a estar de vuelta a Venezuela para recorrer el país completo. Henry Alviares, que es nuestro coordinador de organización de Vente Venezuela, quien fue también liberado también con medidas porque no tienen libertad plena la mayoría de nuestros coordinadores políticos y del resto de los partidos también hay que decirlo, pero él ya está de gira en Venezuela organizando pues lo que va a ser esta llegada de María Corina, que ansía abrazar nuevamente a todos los venezolanos como lo hizo durante la campaña electoral. María Corina salió con una finalidad única, que era recibir, o con varias finalidades, con varios objetivos, porque ella siempre lo dijo, yo voy a estar donde yo sea más útil. Y fue útil y necesaria en la entrega del Premio Nobel de la Paz, donde de paso casi el trayecto, como ella misma lo dijo, pensó que iba a perder la vida y valientemente se sometió a eso porque su amor al pueblo venezolano es la que la mueve. Y como lo dijo, o sea, ella está haciendo ahorita todas estas reuniones que están muy bien detalladas en la página de vocería oficial que tenemos nosotros y donde tuvo encuentros con senadores, con el propio presidente Trump, ya ha tenido un par de encuentros con Marco Rubio, con diplomáticos, embajadores, presidentes, y bueno, ahorita está, por supuesto, en la proclamación del presidente de Chile, donde le hemos visto transitar como el resto de los presidentes del mundo, pues en la alfombra roja por donde pasan los líderes mundiales. Edmundo sí está en Venezuela, ¿no? No, Edmundo González está aquí porque él tuvo también que salir huyendo, porque... Está aquí en Madrid. Sí, él está aquí en Madrid. Recientemente se tuvo que someter por temas de salud a una operación por una fractura que tuvo. Se encuentra en ese proceso franco de recuperación, no para de trabajar, sigue en reuniones con María Corina, lo hemos visto por las redes sociales, en reuniones a nivel internacional, con distintas personalidades políticas del mundo y bueno, sigue también haciendo su trabajo. ¿Qué crees o qué esperáis que pase a partir de ahora? Más que esperar, nosotros estamos coadyuvando y construyendo lo que queremos que pase en Venezuela. Y estamos seguros que lo que va a pasar es que vamos definitivamente a lograr tener un proceso electoral
donde sin duda alguna María Corina Machado será la nueva presidenta de Venezuela, donde lograremos además aplicar todas esas medidas económicas a nivel de seguridad social y en todos los niveles de lo que es un proyecto público, que es el programa de gobierno Tierra de Gracia. Estamos seguros que, como bien lo ha dicho María Corina, nos vamos a convertir en el hub de las Américas nuevamente y que seremos nuevamente un país receptor de migrantes y donde muchos o todos aquellos venezolanos que salieron como yo del país volveremos a casa. ¿Crees que el pueblo está esperanzado o está cansado? Bueno, el cansancio, más que cansancio, yo diría que el pueblo está sufrido. Está sufrido por todo lo que ha vivido: pobreza, violación a sus derechos humanos, violación a su dignidad. Pero el pueblo está en las calles, está trabajando, está cada día gestionando ese miedo que ya no tienen. Y yo creo que más allá de desesperanzados, aunque pueda haber, como es natural, algún tipo de confusiones o dudas o preguntas de cuándo es que esto va a terminar de una vez por todas y vamos a poder ya vivir una vida digna y normal como cualquier país, yo creo que el pueblo está absolutamente convencido de que lo va a lograr, que lo vamos a lograr juntos, llegar hasta el final, que es convertir a Venezuela nuevamente en una democracia que además podamos exportar. Venezuela ayudó a muchísimas democracias del mundo para que se pudieran consolidar y esperamos pues que en esta fase final en la que estamos sigamos contando con los apoyos de la comunidad internacional. Estaba pensando que qué le diría a quien habla de que Donald Trump ha hecho todo esto por el petróleo y un segundo, porque voy a citar a una persona que vive en mi edificio aquí en Madrid, ¿no?, que es venezolano. Decía, bueno, ¿estás contento con lo que ha pasado en Venezuela? Y me dijo, no. Le digo, como que no, si se ha ido Nicolás Maduro. Y dice, bueno, no estoy contento porque a mí no me gusta que venga alguien de fuera a decirme lo que tengo que hacer yo en mi casa, ¿no? En mi casa decido yo, con los que viven conmigo, qué pasa en mi casa. Después le preguntaba que bueno, pero que esto era un futuro, ¿no? Y te decía, bueno, es que también gran parte de lo que ha pasado aquí a lo largo de los años son las sanciones, ¿no? A nosotros todo el mundo nos ha sancionado y no nos ha permitido. Entonces decía, y dice que a lo mejor él era sensato, ¿no? Que a lo mejor no lo hemos buscado, ¿no? Pero que lo malo de las sanciones no es solo que te sancione Estados Unidos o países de ese estilo, sino que eso te da en una posición de debilidad también para negociar, porque claro, después vienen los otros, como pueden ser Rusia o Cuba, no entro en que probablemente haya corruptelas, ¿no? Pero puede venir países como Rusia, Cuba, Irán, ¿no?, a negociar y claro, tú se lo tienes que vender a ellos porque no tienes a otro a quien venderle. Es decir, esto ya, la oferta y la demanda se pierde, porque si yo solo tengo a uno que venderle, el que pone el precio es el que me compra, no yo que lo vendo, por mucho que tenga algo valioso, porque no tengo que vender porque es de lo que vivo. Y me hizo reflexionar. Yo no estoy de acuerdo con él, pero dije, es verdad que a mí tampoco me gustaría que él viniera. Y a mí yo te lo he dicho, ¿no?, que yo creo que para los estadounidenses es muy bueno Donald Trump, pero que venga un personaje con el ego como Donald Trump a decirte lo que hace en tu casa, me entran dudas, por mucho que, claro, ahí entra en una balanza lo de ¿qué prefiero? Que venga, aunque limpie mi casa, un tipo como Trump, pero me dé esperanza, o siga decidiendo yo. Claro, fíjate que esa pregunta que tú me haces me permite, son dos cosas separadas, ¿no? Pero voy a intentar empezar por la última. O mejor dicho, voy a empezar por este ejemplo que tú pones, que además es muy bueno y viene a la medida. A mí no me gustaría que un tercero venga y mande en mi casa y me diga lo que voy a hacer. Es que el problema es que nosotros perdimos la casa hace mucho tiempo. Hace 26, 27 años nosotros perdimos la casa. Esa casa es Venezuela. Esa casa quedó en manos de Cuba, de Irán, de China, y todo lo que es
digamos, imagínate tú, por poner un ejemplo, el sistema de identidad, donde uno se saca lo que llaman aquí el DNI, la cédula de identidad, está en manos de los cubanos. Nuestro sistema de identidad está en manos de los cubanos. Todo lo que tiene que ver con notarías y registros públicos está en manos de los cubanos. Nuestro petróleo se iba con supuestos convenios a China y a Cuba. ¿Y dónde está el dinero que deberíamos recibir para que justamente nuestra sociedad sea una sociedad con un porvenir y bienestar económico? Eso no existe. Entonces, lo primero que hay que entender es que la casa no la teníamos nosotros. Y aprovecho también para decir que lamentablemente quienes también hubiesen podido garantizar que la casa no la perdiéramos, que a Venezuela no la perdiéramos, eran los organismos internacionales, el derecho internacional, era la diplomacia internacional. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó con la Corte Penal Internacional? Que tenía más de 9.300 testimonios vivos de personas que pasaron por las peores torturas, víctimas de crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, asesinatos. ¿Dónde está porque todavía estamos esperando? Todavía, a pesar de que están los 9.300 testimonios y donde sí se dijo que habían evidencias de que habían crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto la apelación que había hecho el Estado venezolano de que ya eso no siguiera adelante, siguió adelante el proceso, porque habían tantos indicios que era innegable. Pero ¿por qué no hay una sentencia? ¿Por qué no hubo, así fuera, digamos, inejecutable, porque no van a salir quizás a buscar a Nicolás Maduro? ¿Por qué no hubo sentencias donde dijeran que había orden de captura para ellos, para que cualquier país donde ellos pisaran se lo llevaran y lo entregaran a las autoridades? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la diplomacia? Nosotros tuvimos 6 compañeros, de los cuales uno lamentablemente falleció, y estuvieron 1 año y 1 mes secuestrados en una embajada que es un suelo extranjero dentro de Venezuela, y donde tú vas para que justamente cuando estás siendo víctima de persecución, ¿verdad? Y donde corres peligro de tu integridad física, de que te quiten la vida por cuestiones políticas, tú vas a la embajada a pedir protección. Ese fue el caso de Magali Meda, Pedro Ruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y en paz descanse Mótola. ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron todo ese tiempo dentro de unas instalaciones asediadas por el SEBIN, con perros que estaban allí ladrando todo el tiempo. Confiscaron las propiedades que estaban alrededor de la embajada para que se metieran estos esbirros, estos señores, y con armas largas estaban todo el tiempo apuntando. No les llegaba comida, sino cuando consideraba pertinente el régimen que se dejara pasar la comida. No tenían agua, llegaron a utilizar un agua verde de una piscina. Sufrieron accidentes dentro y no recibieron atención médica. Imploraron, y me sumo yo entre las personas que estuvo aquí ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por 3 veces dejando escrito con la prensa escrita y la prensa audiovisual, pidiéndole al ministro Álvarez que por favor encabezara ese cuerpo diplomático que hiciera una visita humanitaria para que vieran el estado deplorable en lo que se encontraban nuestros compañeros. No pasó. ¿Qué pasó con esos embajadores? ¿Dónde estaban? Tuvieron miedo. Entonces, ¿era un juego lo que estaban viviendo ellos? No, era una realidad terrible, tanto que los embajadores no se atrevieron a hacer nada, por las razones que sean. Entonces, aquí hubo un fracaso de todo lo que ha sido esos organismos internacionales encargados de garantizar que cuando un país pierde la democracia, los demás países coadyuvan a que se recupere la democracia, que cuando una sociedad en millones de habitantes, 30 millones, porque los días que salimos también hemos sufrido violaciones de derechos humanos y también hemos sido víctimas de muchas cosas.
¿Dónde estaban ellos para defendernos? Y entonces llega Trump, que también es víctima a raíz de toda esta organización criminal con el narcotráfico, con el Tren de Aragua. Su país se vio afectado y decide a través de mecanismos legales, porque ahí todo lo que se hizo cuenta con un respaldo jurídico, así como la extracción de Maduro fue quirúrgica, la manera como Trump logra llegar a donde ha llegado fue quirúrgica jurídicamente hablando también. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tú no puedes defender tu casa tú? Tiene que venir alguien más a hacerlo por ti. Y ese alguien más que viene a defenderte de esos malhechores que son 1000 contra una casita que estás tú allí, pone las reglas de cómo te va a defender y de cómo vuelve a poner el orden en un país donde se perdieron todas las instituciones, y lo he repetido mucho y lo seguiré repitiendo, donde los poderes públicos desaparecieron, la democracia desapareció, los derechos humanos desaparecieron, y lo que se instauró fue una organización criminal del narcotráfico que tomó el poder de un país. Entonces, ¿cómo ese tercero no va a llegar? Gracias a Dios que llegó alguien después de tantos años de súplica, alguien, un país, no solamente es Trump, es un país, son sus instituciones, son sus 200 años de democracia que abrieron los ojos y entendieron el peligro que nosotros representábamos, no solamente para nosotros los venezolanos, sino para el hemisferio y para el mundo completo. 11,000 pasaportes que salieron para terroristas iraníes de Venezuela, personas que ni siquiera hablan español, que nunca han estado en Venezuela, pero tienen un pasaporte venezolano. Entonces, ¿dónde estaban los que supuestamente hoy hablan de intervención a la soberanía o violación a la soberanía de Venezuela? Nosotros agradecemos al presidente Trump una y otra vez, y siempre lo agradeceremos, porque al final fue el único gobierno que se atrevió, asumiendo las consecuencias que eso puede tener incluso para su trayectoria o su imagen política, y lo asumió de esta manera. Porque si seguíamos esperando por la ONU, pues bueno, siempre se iban a oponer China, Rusia, y nunca íbamos a poder liberar a Venezuela. Entonces, nosotros estamos confiados de que esa casa va a volver a nosotros para que nosotros podamos volver a regentar nuestra casa, a poner nuestras normas dentro de nuestra casa, pero para eso hay que limpiarla primero, desarmar todo lo que estaba allá adentro y garantizarte que puedes entrar sin que te maten o te lleven preso y seas víctima nuevamente de la represión. Eso en cuanto a una parte de la pregunta, que era que no te gustaría que tu casa estuviera invadida. La segunda parte se me perdió y me vas a recordar cuál era. Te había hablado de las sanciones. Esa, muy importante. Las sanciones, él dice que le parece que no permiten que negociemos. Mira, durante muchos años no hubo sanciones y pasamos por más de 15 diálogos, todos fracasados, y donde lo único que logramos fue extenderle el tiempo de vida al régimen dentro de Venezuela, haciendo aparentar que estábamos avanzando hacia alguna parte cuando no avanzamos nunca, pero ni un milímetro. Es más, íbamos peor. Entonces, el tema de las sanciones, y qué oportuno que lo digas, porque aquí se ha planteado, y lamentablemente lo ha hecho el ministro Álvarez de Asuntos Exteriores de aquí de España, quien podría haber jugado un rol protagónico en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, ha pedido que se suspendan las sanciones, porque es una política que tú a alguien que tienes como presidente y con el que quieres negociar, no tenga sanciones. Pero es que Delcy Rodríguez no es presidente de Venezuela, no es presidenta encargada de Venezuela. Para nosotros los venezolanos, ella es parte de ese régimen ilegítimo que se quedó a la fuerza. El único presidente que los venezolanos reconocemos se llama Edmundo González Urrutia. Ese es el presidente de absolutamente todos los venezolanos. Entonces, Delcy no necesita que le quiten las sanciones para negociar. Delcy ya está negociando. ¿Que las sanciones asfixian al pueblo? No, es que esas sanciones han evitado que se sigan comprando armas letales, que se sigan comprando bombas lacrimógenas, que se sigan robando el dinero del pueblo. Porque si tú me dijeras que es que ese dinero va a entrar y lo van a administrar personas diferentes, que si es lo que está pasando ahora con el petróleo a raíz de Trump, es diferente. Pero es que al levantar las sanciones, ese dinero va
a las arcas de este régimen que se ha mantenido por el dinero. Porque ¿cuánto cuesta el sicariato? Matar al teniente Ojeda en Chile, ¿cuánto pudo costar? Si no hay dinero, no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, todo lo contrario. Las sanciones buscan justamente que ese dinero que se va para la represión hacia los venezolanos no llegue, porque es para eso que utilizan el dinero. No lo utilizan para hacer escuelas, no lo utilizan para mejorar hospitales o reconstruir los hospitales que existían, que ya no existen, porque están deplorables. No lo hacen para la alimentación de los venezolanos, no lo hacen para las pensiones de los viejitos. Entonces, no, o sea, las sanciones son necesarias cuando tú estás ante una organización criminal de esta naturaleza. Tú no le vas a llenar los bolsillos a los secuestradores, a los criminales. Todo lo contrario, tienes que quitarle el dinero y por eso la estrategia ha sido darle los golpes al narcotráfico, porque de allí también ellos se alimentan y se fortalecen desde el dinero que viene de esa organización criminal por el narcotráfico, trata de personas y todo lo que hemos hablado antes. Entonces, esas son dos preguntas importantísimas y qué bueno que las hiciste. Por último, ¿qué papel ha jugado Europa y España en concreto en el alargamiento del régimen y en la solución? España, el pueblo español, ha sido solidario como ninguno y estamos profundamente agradecidos, primero por todas las personas que han recibido aquí con los brazos abiertos. Aquí hay una población cerca de 800.000 venezolanos que hacemos vida aquí, algunos con doble nacionalidad, como es mi caso, otros pues que han llegado pidiendo asilo y la protección humanitaria. Los partidos políticos españoles democráticos también han hecho lo propio. Hemos contado con su apoyo cuando se han presentado proyectos no de ley ante el Parlamento español y se han logrado sacar adelante con el apoyo de ellos. Ahora, lamentablemente, el gobierno español y el PSOE específicamente no han hecho la tarea que tendrían que haber hecho, porque en septiembre del 2024, cuando se llevó un proyecto no de ley para que se reconociera que en Venezuela había violación de derechos humanos y que Edmundo González Urrutia había ganado las elecciones, imaginémonos que ellos hubieran podido decir, mira, no estamos de acuerdo con lo de González Urrutia, nos mantenemos en que hasta que no haya unas actas o un procedimiento distinto, nosotros no lo queremos reconocer. Pero que hayan votado en contra de que en Venezuela hay violación de derechos humanos, lamentablemente es deplorable. Porque aquí no se puede estar con medias tintas. O se está, porque esto no es ni de izquierdas ni de derechas, y lo hemos dicho una y otra vez. Esto se trata de la vida humana de los venezolanos, de los derechos humanos de los venezolanos. Esto se trata de crímenes de lesa humanidad que no entienden de derecha ni de izquierda. Pueden venir de la derecha o pueden venir de la izquierda y en ambos casos son igualmente reprochables y censurables. Entonces, lamentablemente, el presidente Sánchez y el gobierno español y en especial el ministro Álvarez podrían estar jugando en este momento y todavía están a tiempo de hacerlo, y el PSOE un papel protagónico porque nos unen vínculos de años, hay una afinidad, hay unos lazos entre Venezuela y España que hacen que moralmente España estuviera protagonizando las propuestas ante la Unión Europea. Y eso es lo que nosotros como venezolanos que vivimos aquí en España, y en mi caso yo como española, espero que pase. Pero lamentablemente no vemos un cambio de viraje y bueno, una prueba evidente es ahora cuando María Corina ha estado en Chile en la proclamación, en la toma de posesión del presidente nuevo chileno, donde ha sido el rey el que se ha acercado a saludarla, a felicitarla y a expresarle apoyo. Eso nunca pasó ni con digamos, los diputados del PSOE que hubiesen podido felicitar a María Corina como Premio Nobel de la Paz, ni el presidente que lo ha hecho anteriormente, le ha felicitado a otras personas que se les ha otorgado el galardón. No, afortunadamente por lo menos tuvimos ese encuentro con el rey donde se acercó y dio la cara por España a saludar y con gran afecto expresarle el apoyo a María Corina Machado. ¿Pero no crees que el PSOE es que tiene una relación estrecha con el régimen? Yo me baso en imágenes, ¿no? De él sí pasó por aquí cuando lo tenía prohibido y nadie ni la detuvo ni nada, sino se cuenta que pasó con unos maletines llenos, bueno, se dice llenos de dinero, que después fueron usados
para el caso de Plus Ultra, ¿no? Y se reunió con Ábalos. Y bueno, Y ahora está en juicio todo esto, está en un proceso que esperamos que finalmente se devele todo lo que está por detrás, porque evidentemente aquí hubo el del Seagate, que lo llaman así, lo de las maletas que ella trajo. La relación, como le dice el mismo Zapatero, o ella, él, mi príncipe, o sea, hay una evidente relación y vinculación de el PSOE y representado en este caso por Zapatero o por Pedro Sánchez hacia el régimen. Y yo creo que es tiempo de que estas cosas cambien porque al final el apoyo a cualquier país del mundo que esté pasando algo peor a lo que se vivió cuando el tema del exterminio de los judíos, la Segunda Guerra Mundial, yo creo que merecemos el apoyo de cualquier partido político, porque vuelvo y repito, esto no es un tema ideológico, ni de fanatismos, ni si somos liberales o si somos socialcristianos o si somos de izquierda, socialistas o comunistas. Este es un tema de la vida de seres humanos. Este es un tema de una sociedad que quedó destruida. Este es un tema de 10 millones de venezolanos que no se pueden abrazar con su familia sino a través de una videollamada. Es el tema de más de 18.000 presos políticos contabilizados, porque son muchos más, que han pasado por las mazmorras del régimen. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un tema que va por encima de cualquier cosa, que es el Estado de Derecho, que son las constituciones, que son los derechos humanos, que es la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una prioridad. Eso está arriba en cualquier cosa. Entonces yo creo que el papel ha sido lamentable. Vuelvo y repito, yo siempre guardo como la esperanza de que aún están a tiempo para empujar lo que queda en este camino y ponerse del lado correcto de la historia. Es verdad que yo lo he escuchado varias veces, ¿no? Que todo el mundo en Venezuela sabe que Zapatero se ha hecho rico por el régimen. Bueno, hay unas investigaciones, por algo las estarán haciendo. Yo como abogado, pues, parto del principio de la buena fe y de la presunción de inocencia, y creo que va a tener la suerte y la dicha que no han tenido los venezolanos de pasar por un proceso, o por lo menos todo pinta por allí, ¿no? Pero bueno, la vinculación es evidente. Hay cosas que... Sí, bueno, Maduro subía, solo que la gente no lo ve, pero Maduro subía a Instagram hablando con Zapatero, gracias, amigo. No es eso. Hoy por hoy Zapatero dice que en Venezuela no había violaciones de derechos humanos. El PSOE en aquel septiembre del 2024 en el Parlamento, cuando estuvimos allí, decían que no habían violaciones de derechos humanos y que en Venezuela había una democracia. Entonces, bueno, evidentemente esas afirmaciones, o estás muy, muy cegado ideológicamente, sesgado totalmente, pero una persona que ha viajado tanto, él mismo lo dijo, no sé si fueron 59 viajes que ha hecho a raíz de las negociaciones de Venezuela, conoce perfectamente la realidad de Venezuela. Entonces, bueno, lo que nosotros, con lo que nos quedamos es con la esperanza de que esto cambie en cuanto a la postura de gobierno, porque al final es lo que queremos. Nos quedamos con este cariño que nos han dado todos los españoles, que nos han recibido de verdad y nos han apoyado y nos han acompañado incluso en las protestas que hemos hecho a nivel de toda España. En el caso de Madrid en Sol, nos han acompañado siempre los españoles. Y bueno, el agradecimiento a los partidos políticos que han dado su voto a favor para que en Venezuela las cosas entren en una fase de cambio. Saliste de Venezuela hace 9 años. Sí. Deberíamos haber empezado por aquí, pero bueno, vamos a acabar por aquí. Esa es la parte triste. Saliste de Venezuela hace 9 años. Me gustaría preguntarte para acabar, ¿por qué saliste? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y por qué saliste? ¿Y si esperas volver? Salí porque ya había hecho muchas cosas, no solamente marchar. Yo estuve trabajando en la defensa de la educación, de una educación libre, sin ideología. Estuve expuesta, por supuesto, también en los medios de comunicación. Me vi obligada a renunciar a mi carrera y a mi cargo que tenía en Venezuela. Yo fui juez de primera instancia en el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Y pues evidentemente cuando tú no congenias con cosas que están ya fuera del marco de la ley y todo aquello que atenta contra la autonomía de un juez o atenta contra el debido proceso o el derecho, el Estado de Derecho como tal, pues evidentemente uno se retira del sitio, que fue mi caso. Y más allá de eso, yo tengo hijos también y evidentemente entran en una edad en la que empiezan a tener conciencia, y mi hijo mayor pues ya estaba haciendo parte de este movimiento político de oposición donde salíamos a marchar. Él salía, tenía 17 años, comenzó con 16, y yo ya veía el peligro de que él fuera una víctima, porque es que cayera yo, bueno, malísimo porque se iban a quedar huérfanos, ¿no? Pero que a alguno de mis hijos le pasara algo producto de eso, pues no. Y me sentí ya absolutamente, cuando yo tomé la decisión de irme, fue cuando se hizo el 16J, que fue el 16 de julio, que fue un mandato que dimos todos los venezolanos a los militares, donde expresamos pues lo que se quería, la ruta que se quería tomar para el país, y la respuesta fue que para pocos días después se hizo la Asamblea Constituyente. Y yo ahí sentí que ya por más que uno hiciera, pues era poco lo que se podía aportar, y era más el peligro que uno corría de ir a la cárcel o de que a mi hijo le pasara algo. Y fue cuando tomé la decisión, porque sentí que ya no, humanamente no tenía más que aportar desde allí. Y entonces me dio mucho miedo, a pesar de ser abogada y a pesar de haber sido juez del sistema de protección. Yo confieso que yo sentí temor de que mi hijo, que tenía 15 años, yo no lo pudiera sacar del país. De hecho, me costó un mundo poder sacar un permiso para que él viajara, a pesar de que tenía la autorización de su padre. Entonces, esas cosas me empujaron a irme, pero bueno, me fui, pero no me fui. El que ama un país, yo me siento profundamente, y esto me conmueve decirlo, pero yo me siento, y me perdonan la emocionalidad, yo me siento en deuda con Venezuela. Yo siento que le debo. A mí Venezuela me lo dio todo, me dio mi profesión, me dio mis hijos, me dio la vida feliz que viví, y yo siento pues que yo tengo que compensar y seguir luchando, ¿no? Y por eso siempre estuve en espacio. Cuando estuve en el Poder Judicial creía en la justicia. Pero bueno, evidentemente no estaba en el lugar o en el momento correcto, y hoy por hoy seguimos luchando desde aquí, con profundos deseos de poder volver. Yo tengo 9 años sin estar en Venezuela. Muchas gracias, María Gabriela, por esta entrevista. Ha sido un placer estar contigo y espero que lo que esté por venir sea muy bueno. Amén. Gracias, y disculpen pues esta parte Al revés, es bonito humana. emocionarse. Muchas gracias. Gracias.